Hoy no voy a predicar un pasaje como tal. Quiero compartir con ustedes una exposición que di el año pasado, si no me equivoco, en una conferencia hablando de la mujer y de cómo el Espíritu Santo siempre ha estado con la mujer y en la mujer, y cómo la mujer ha sido de vital importancia para el desarrollo de la iglesia y de la historia de redención de nuestro Señor. Sabemos que el tema de la mujer, el ministerio de la mujer, el lugar de la mujer es un tema que hasta el día de hoy se lucha por la igualdad, por muchas cosas, y es una realidad, tristemente es una realidad. Yo he sido testigo en el área ministerial. Hace poquito bromeaba con el pastor Carlos Samuel. Me hace bullying, lo bueno es que no está, pero a veces me hace bullying. Y comentaba que conoce gente que cuando le dice, yo tengo una pastora, ¿una qué? ¿Eso existe? ¿Una qué? Gente de otras denominaciones que son más cerradas al tema del ministerio de la mujer. Y bueno, experiencias, no me voy a poner a contar experiencias, hermanos, Dios ha sanado mi corazón, pero la verdad es que es complicado y yo creo que en muchas formas la mujer trata de hacer campo en diferentes áreas y ha sido mucho más complicado que un hombre. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver cómo Dios se relaciona con la mujer, lo maravilloso que es ser mujer y cuál es el reto de nosotros como iglesia ante la idea de Dios de la mujer. Así que vamos a verlo y me voy a ir, hermanos, bien rápido. Déjenme, de hecho, pongo un cronómetro aquí porque esta conferencia duró bastante y no se asusten, no voy a durar tanto, pero voy a tratar de resumírselas y que ustedes vayan contentas y también contentos los hombres de entender la idea de Dios. Y voy a iniciar en el día 1 de la creación, que es justamente, bueno, en el día 6 más bien. En el día 6, fíjense que la Biblia, hermanos, tiene como varios, si podemos poner la Biblia en bloques, yo lo podría dividir en 1, 2, 3, 4, 5, más o menos, así basicote: creación, caída, la historia de la redención, sí, que abarca todo el Antiguo Testamento, y también cuando Jesús viene y redime, la historia de la iglesia, ese sería el siguiente bloque, y la eternidad. Así, creación, caída, historia de redención, la vida de la iglesia y la eternidad. Así podemos resumir la Biblia. Y curiosamente, los primeros 2 bloques están en 3 capítulos, en los primeros 3 capítulos de la Biblia. 1 y 2 nos hablan de la creación, la caída es el 3, y a partir de ahí vemos cómo ahora el hombre trabaja y se manifiesta a partir de la caída, y después vemos la historia de redención a partir de la promesa de Jesucristo. Sin embargo, vámonos a esos primeros 2 capítulos que son necesarios. ¿Por qué son tan importantes? No es tan importante cómo Dios hizo las cosas, hermanos. No es tan importante si fueron 7 días, si fueron 1,000,000 de años. No es lo primordial de estos pasajes. Lo primordial de esto es, ver que el Dios creador hizo los cielos y la tierra. ¿Quién los hizo? ¿Qué hizo? Pero también el propósito por el cual lo hizo. Y eso es lo que yo tengo que tener en claro. Y en Génesis 1 y 2 hay 2 discursos. Si tú lees uno, primero dice que Dios consulta o hace un concilio con la Trinidad y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice que Dios creó al hombre y mujer, a imagen de Dios los creó. En Génesis 1:27 viene como bien resumido qué pasó, y Dios los creó en el 6º día, así. Pero después en Génesis 2 pareciera que es un poco diferente, porque dice que primero hizo al hombre y luego el hombre le puso nombres a los animales y parece que se tardó más, y luego después dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Como que tardó más
ese espacio. Entonces hay dos discursos, no que se contradigan, sino que yo siento que Dios hizo, bueno, el autor de Génesis hizo un zoom así a cómo fue la creación del hombre y la mujer. Y entonces vemos, hermanos, que en el primer discurso o en el capítulo 1 hay varias cosas muy importantes que tenemos que notar. Y la primera es que si tú te fijas, solamente dice, y creó Dios al hombre y la mujer, a imagen de Dios los creó, ¿sí? El interés del autor, el interés de Dios de decirnos, no se define en primer lugar por ser hombre o por ser mujer. Lo primero que define a esta humanidad que recién creada es que son a imagen de Dios. No es por el sexo o por el género, sino la ocupación del autor, es decir, Dios creó a un hombre y a una mujer y ambos tienen una misma realidad, que son hechos a imagen de Dios. El mismo valor, la misma imagen de Dios, no es que uno tenga más imagen de Dios y el otro tenga menos, ambos tienen la imagen de Dios. ¿Y qué significa, hermanos? Muchas cosas, pero la imagen de Dios es que hay una cierta, por decirlo, esencia de Dios en nosotros. Tenemos voluntad, tenemos capacidad de amar, tenemos capacidad de pensar, tenemos ciertos atributos de Dios que podemos desarrollar, y no por eso somos divinos, sino que Dios los comparte con nosotros, a diferencia de los animales. Entonces, el mensaje de aquí es: Dios creó al hombre y a la mujer iguales en imagen. Y luego también les da una chamba. ¿Se acuerdan? Les dice: fructificad y sojuzgad la tierra. Multiplíquense y sean buenos administradores. ¿Y a quién le dio la orden, hermanos? A los dos, completamente igual. No les dijo, tú vas a ser el jefe y tú vas a ordenar. No les dijo nada. Les dio a los dos. Los dos, probablemente la mujer tenía pues ella iba a fructificar la tierra de una manera y el hombre quizás de otra, pero eso no hacía diferente su realidad, ni había un sistema de jerarquización. Eran iguales en imagen, eran iguales en funciones, y sí, iguales en el trabajo y la función que Dios les había dado. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque tenemos que irnos al ideal de Dios. Esto es lo que Dios diseñó. Este era el plan perfecto de Dios, donde el hombre y la mujer eran diseñados a imagen de Dios, con el mismo valor, con las mismas características, con las capacidades para cumplir el propósito de Dios, sin ningún tipo de jerarquía o de subordinación. Pero tú me puedes decir, pero en el capítulo 2 dice, voy a hacerle ayuda idónea. Y ya desde el término ayuda idónea, ya nos ponen como en el lado atrásito, ahí atrás, para chambear, ¿verdad? Y la realidad es que no. La realidad es que el término ayuda idónea básicamente es erkenekdo, tiene que ver con un término de socio, con un término de compañero. No es en ningún momento un trabajo de subordinación. No hay ningún espíritu en el autor de querernos decir que somos menores o que nacimos para ayudar emocionalmente al hombre porque se sentía solo y esa es nuestra función. A la ayuda idónea, el concepto correcto es más profundo y tiene que ver con un socio, con una parte que está enfrente de la otra persona de la misma manera. El trabajo en conjunto no es un comentario sobre un estatus y carece de cualquier tinte de subordinación o de inferioridad. Y entonces Génesis 2 enfoca la creación de este modo distinto porque presenta al hombre y a la mujer como seres diferentes, pero esta relación resalta más sus diferencias y son interdependientes y responsables entre ellos. Muestra una monogamía, una heterosexualidad, iguales en valores,
etcétera, etcétera. Presenta a hombres y mujeres como diferentes pero unidos, cooperando juntos como perfecto complemento y jugando un papel en la tarea encomendada por Dios al mismo nivel. ¿Sí? No es a veces tenemos este concepto de que Dios diseñó a la mujer después y por tanto el hombre es primero porque la mujer fue después. Les decía a manera de broma, pero si quieren, sí es cierto, les decía a manera en el panel, si algunos tuvieron la oportunidad de verlo, bajo ese argumento, si la mujer fue después del hombre, pues el hombre fue después de los animales, ¿va? Entonces podríamos decir que los animales son superiores si vamos en el argumento de que los primeros son los más importantes. O bajo otro argumento, algunos dicen que Dios fue en una creación en creciendo, y pues si es en creciendo, pues la mujer fue lo último, ¿eh? Entonces ni una ni otra, hermanos, es una igualdad y quiero dejar esto bien claro porque lo que alcanzamos a entender es que este es el ideal de Dios, mujeres y hombres por igual, cumpliendo el propósito de Dios, no en un sistema subordinado, no en un sistema donde machista o en un sistema donde el hombre manda. ¿Qué pasa? Es la caída y las cosas cambian. Pero eso no significa, hermanos, que esa haya sido la voluntad de Dios como tal. Eso no significa que Dios espere que vivamos a la luz de la caída, porque cuando el hombre y la mujer caen, el castigo para el hombre fue que le iba a costar el trabajo y que le iba a doler, y el castigo de la mujer era iba a parir con dolores. Imagínense, a Eva antes de eso no le dolía los partos. Hubiera sido muy padre experimentar eso, yo creo, pero es un castigo. Pero también dice ahí que la mujer iba a tener un deseo sexual para con el hombre, pero quien iba a dominar la parte sexual sería el hombre. Y adivinen por qué gritan todas las mujeres allá afuera los 8 de marzo, por constantes abusos sexuales. Y seguimos en esta lucha constante de las consecuencias de una desobediencia. Y pareciera que muchas cosas que decidimos, ejercemos e incluso interpretamos son a la luz de lo que Dios puso como consecuencia y no a la luz de la idea perfecta y primera de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, esta es lo primero. Dios diseñó a la mujer como igual al hombre para trabajar y cumplir un propósito. Sí, como un complemento, pero no debajo, sino que nuestras capacidades, nuestras formas y muchas cosas sí pueden ser diferentes, pero no en una cuestión menor. Muy bien. Siguiente, por favor. Si ya nos vamos a la escritura, en el Antiguo Testamento, la mujer constantemente brillaba, porque el judío, repito, a partir de la caída pareciera que vivimos y decimos, Dios dijo que la mujer iba a estar abajo, así la vamos a poner. Pero a pesar de muchas cosas que podemos ver en la Biblia, de un contexto muy machista e incluso como ahora se menciona patriarcal, porque incluso hubo patriarcas en el Antiguo Testamento, Dios es tan bueno que la mujer siempre estuvo presente, y es lo que yo quiero que ustedes vean en esta plática. Gran parte del material del Pentateuco tiene que ver con la mujer. Por ejemplo, en el Génesis, que son 50 capítulos, el 78%, es decir, 39 capítulos de 50 tienen una referencia a una mujer. Deuteronomio, que se ocupa del significado de la comunidad y de la vida de la comunidad, es el 71% de los capítulos que menciona a una mujer. Y si nos vamos a la ley, también vemos que en la ley la mujer tenía derechos y capacidad de hacer votos en el templo. También el voto más destacado del pueblo judío era el voto nazareno, y la mujer podía hacerlo. La mujer tenía derecho a hacer el voto nazareno. También las mujeres
podían llevar sacrificios al templo, aunque solo tenían un espacio, pero tenían la libertad de traer sacrificios por derecho propio, y había ciertos sacrificios concretos relacionados con purificación que ellas debían hacer y podían hacer. Es decir, sí hay una limitación en la mujer, es inevitable decirlo e innegable, pero en la Biblia siempre estuvo esta luz de decir la mujer está presente. Cuando Dios habla al pueblo de Israel, habla a un pueblo general, a hombres y mujeres. Constantemente está surgiendo en medio de esta cultura donde el hombre fue el superior o el mayor a causa, repito, de este concepto de desobediencia. Dios en su misericordia siempre tuvo este favor y de alguna manera brillaba o se veía. Siguiente, por favor. Vemos, por ejemplo, en el Pentateuco vemos muchísimas mujeres. Vemos, no se alcanza a ver, pero está Sara. Dios, el autor tiene este interés de que veamos a Sara, su dolor, su enojo, su rabia por Agar, y luego vemos a Agar tan pobrecita, o sea, le dedican un capítulo a una gentil esclava y el autor la describe y cómo Dios la ve. Vemos a Rebeca que, no sé, ella decía, un autor tuvo la osadía de ofrecerle agua a un hombre. Y los autores van, yo quiero que se imaginen que esto fue escrito hace miles de años, donde la mujer era, primero literalmente contaban a las vacas antes de a las mujeres, y los autores tuvieron a bien voltear a ver un poco a la mujer. ¿Falta mucho por caminar? Sí, pero quiero que vean cómo Dios siempre tuvo estos destellos hermosos del trabajo de la mujer. A Cifra y Fuá, las parteras de Moisés, a Jocabet, la mamá de Valiente, mujeres que decoraban el templo. La Biblia expresa de mujeres que decoran el templo y que son parte. En la historia de las 5 hijas de Zelojar me encanta, Números 27, son 5 mujeres que van y pelean por un terreno que las mujeres no podían heredar, y me encanta porque Moisés les dice, denme chance, porque yo no les puedo dar esto, pero voy a ir a preguntar al Señor si puedo dárselos. Y regresa y les dice, el terreno es suyo. O sea, Dios hace justicia, Dios dándole el derecho a la mujer constantemente, aún en medio de un tiempo donde justamente había un concepto pues de la autoridad del hombre, incluso del sistema patriarcal. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya. En el Pentateuco las mujeres eran plenamente reconocidas como miembros de la comunidad, tenían derechos, podían estar en el templo, eran escuchadas y eran parte de este mensaje del pueblo. Siguiente, por favor. Otro, por favor. Ok, de Jueces a Nehemías, que es la otra parte de la historia. De los 249 capítulos, 118, casi la mitad, contienen alguna referencia directa o indirecta también de una mujer. Esto no incluye ninguna referencia general a la familia, al hogar o a la nación como un todo. Es decir, hay especificaciones acerca del trabajo de la mujer. Por ejemplo, siguiente, por favor. Perdón, se ve bien chiquitillo. Está en Jueces, vemos a la hija de Caleb y a Rahab, una prostituta que es parte de la historia genealógica. Vemos a Débora, una jueza en medio de los jueces, que fue grande y hizo cosas maravillosas. Vemos a la madre de Sansón. La historia de la madre es muy bonita porque es un prototipo de María, un tanto. Vemos la chulada de Ana en Samuel. Vemos a Mical, esposa de David, y Abigail. La historia de Abigail, hermanas, es hermosa porque hay un autor que se llama, ¿cómo se llama? Charles Swindoll, que tiene un libro que se llama Personajes extraordinarios o historias extraordinarias de vidas olvidadas. Y una de ellas es Abigail y tiene el título de la mujer que le salvó el pellejo a su esposo. Así se llama el título, de cómo ella
tuvo que defender y cuidar a su esposo imprudente, un esposo incorrecto, y Abigail fue quien le salvó la vida. Y entonces es una historia muy, muy especial. Vemos a la enfermera de Mefiboset, vemos a Tamar. Tamar es una de las historias más terribles, hermanos. Es la evidencia de cómo Dios rechaza todo aquel tipo de abuso. Si usted no sabe, Tamar fue abusada por su hermano y la Biblia lo describe. Y doy gracias a Dios porque, hermanos, el viernes 8 estuvimos, después de la marcha, yo no fui a marchar, pero estuvimos en la casa de la iglesia de Betel, en la casa de Lavasolo, recibiendo a gente que quisiera hablar de su experiencia o de lo vivido en la marcha, y llegaron como 30 chicas de un colectivo. Eran chicas que estuvieron junto en el panel, dirigidas por la pastora Cintia. Me decía Raquel, sigo drenada emocionalmente. Yo también sigo drenada de todas las cosas que escuché, violaciones, abusos, horrible. Y cuando leo la historia de Tamar, me hace ver que Dios no es indiferente y Dios está señalando de una manera justa lo que alguien ha hecho en abuso. Lo que Dios está señalando desde ese tiempo, cómo no es correcto. Es una reflexión terrible sobre la sociedad y el modo en que se veía a las mujeres como objetos, al día de hoy también, y Dios lo demanda. También vemos a Sarbia, hermana de David, a la criada de Naamán, y una de mis favoritas que casi no se conoce, que está en Crónicas, es Hulda. Hulda, yo nunca me había puesto a pensar, Hulda era en los tiempos de Jeremías, señor Jeremías, ¿no? Y varios profetas importantes, y el rey va y dice, vamos a consultar a la profetisa Hulda. Es decir, reconocen su trabajo, y en la Biblia viene Hulda, esposa de, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo, hijo de no sé quién, el esposo, pero hace como este recuento de ponerle un nombre, un lugar y un ministerio a Hulda. Se me hace bien hermoso ese, y Hulda les da una palabra bien, bien padre al trabajo en segunda de Reyes. Entonces, ella en lugar de Jeremías, no buscaron a Jeremías, buscaron a una mujer profetisa que le dieron su lugar y consideraban que era la persona apropiada para hablar por medio de Dios, por medio de ella. Entonces, esa historia me encanta. Muy bien, voy corriendo. Siguiente, por favor. Vámonos al Nuevo Testamento. Hermanos, y son muchas mujeres, fueron ejemplos nada más. Maravilloso. Jesús, aun cuando hay estos destellos y se destaca la mujer, aún hay una opresión. Los fariseos, cuando hacían sus oraciones, decían, Dios, gracias porque no soy gentil ni mujer. Ellos daban gracias a Dios porque no eran gentiles, publicanos, gentiles ni mujeres. Entonces, así era, si usted lee, incluso lo tenemos en nuestra Biblia, los censos, por ejemplo, decía que Dios multiplicó a 5,000. ¿Por qué? Porque la mujer no era contada. Y siempre era, cuando la Biblia habla de, había como tantos hombres, generalmente también estaban las mujeres, pero tan era así que no importaba. Incluso hay expresiones de los mismos autores por cuestiones culturales que la mujer no era contada ni contabilizada y por ende ni visibilizada. ¿Qué hace Jesús, hermanos? La gran mayoría de las historias, de los milagros, del caminar de Jesús fue con mujeres. Las grandes experiencias que tenemos es con mujeres. Y usted puede decir, ¿y por qué no tuvo discípulas o apóstolas? La realidad es que culturalmente hubiera sido muy complicado.
pero la Biblia sí marca por nombre a varias mujeres, ahorita las menciono, pero definitivamente sabemos que muchas mujeres también estaban con Jesús y sostenían el ministerio de Jesús. Las mujeres eran quienes estaban ahí y yo no puedo imaginar estas mujeres invisibles, dañadas moralmente, físicamente, sin saberse amadas, y llega este hombre a levantarle su cabeza, a decir públicamente, miren su fe, miren su ejemplo, a decirle a una samaritana que tuvo 5 esposos y tenía el peor perfil, que fuera a predicar el evangelio, que le daba la autoridad. Yo no puedo imaginar que Jesús, después de haber resucitado, las primeras que lo vieron fueron mujeres, y las primeras que dieron el aviso de que Jesús había resucitado, la primera predicación de resurrección fue de mujeres. Dios, Jesucristo vino a restaurar la imagen que vimos en Génesis 1. De hecho, me gusta, creo que ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero cuando Mateo 1 dice, esta es la genealogía de Jesús, la palabra en griego es Génesis. Este es el Génesis de Jesús. Este es el nuevo inicio de Jesús. Estos son los nuevos comienzos en Jesús. Y el nuevo comienzo en Jesús también conlleva a poner a la mujer en el lugar que Dios desde siempre había querido ponerlo. Y lo viene a restaurar. A mí me pone la piel chinita solo de pensar en este carácter de Jesús. Jesús no solo no muestra desprecio, sino que se comporta con una naturalidad muy extraña. Sus discípulos van en compañía de las mujeres y se menciona a Juana, Susana, María la madre de Santiago, José, Salomé, María Magdalena, etcétera, etcétera. Jesús hizo nacer una comunidad de seguidores en pleno plano de igualdad, que todavía para la situación hoy en día es crítica. Y vemos el inicio de la iglesia. Siguiente, por favor, Pablo. Inicios de la iglesia, la mujer pertenece con pleno derecho a la comunidad cristiana. No tengo el tiempo ahorita para ponerme a explicar los versículos complicados, como Pablo que les dice calle la mujer en la iglesia o que la mujer aprenda en casa. Hay versículos complicados, después los podemos ver. Sin embargo, podemos ver que en la historia y en cómo se manifiestan las cosas, la mujer está en pleno derecho. Se le llama hermana, hay diaconisas, hay profetisas, incluso hay una que me da mucho enojo porque no recuerdan qué libro viene, pero se menciona a Junias, y se menciona como si fuera hombre, porque le falta una comita, creo, en las copias más alejadas, pero la gran posibilidad es que era una mujer y está dentro de los apóstoles, o sea, está dentro de las funciones apostólicas. Yo sé, es difícil, pero está bien interesante esto. Incluso también se dice que Hebreos, que no conocemos el autor, pudo haber sido también una mujer y por eso fue anónimo. Eso solamente son especulaciones. Pero muy bien, en la iglesia primitiva vemos este derecho diaconisas, a Febe, a Priscila, a muchas mujeres, tanto adelante como atrás, ¿sí? Como Eunice, la mamá de Timoteo, etcétera. Pero hay mujeres ejerciendo liderazgo y también estando detrás. Ya la Biblia ya no las menciona, pero menciona a mujeres como Felicitas y Perpetuas, que fueron mártires y escribían cartas desde la cárcel antes de morir. Hubo muchas mártires. Ok. También Pablo reconoce que la mujer es miembro de pleno derecho dentro de la comunidad. Por poner un ejemplo, 1 Corintios 7, cuando la Biblia habla de que el hombre, el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer y la mujer, el cuerpo del hombre le pertenece a ella, otra vez los está poniendo en igualdad. Eso no existía, hermanos, no había manera, la mujer era un objeto, y el cristianismo y la fe viene y coloca al hombre y a la mujer
en plena igualdad, constantemente. Y sí, menciona cómo el hombre debe tratar a la mujer y cómo la mujer trate al hombre, porque ahí va en cuanto a carácter y personalidad. El hombre busca más quizás el reconocimiento o la admiración de parte de la mujer, y la mujer busca por lo regular ser amada. Sin embargo, eso no quita esta cuestión de igualdad. Estoy hablando bien rápido porque quiero terminar, perdón. Las mujeres de Aventino, las famosas mujeres de Aventino, ya en segundo, tercer siglo, bien hermosas, hermanos, porque estas mujeres vivían en la montaña. San Jerónimo, a quien se le conoce el traductor de la Vulgata Latina, tenía un equipo de mujeres también traduciendo la Biblia, pero eso pues no se ve a veces en los libros, en muchos, pero se dice que había mujeres especiales haciendo una traducción de la Vulgata y eran discípulas de San Jerónimo. Si nos vamos ya a la Edad Media, había otras mujeres. El ideal de la mujer en aquel tiempo, lo mejor era ser monja. Y a veces tenemos nosotros una imagen de monja muy carente por lo que tenemos hoy día, pero en aquel tiempo era lo máximo y era la mejor posibilidad de crecer y de conocer. Y entonces dentro de estas mujeres, ellas tenían la oportunidad de hablar un poco más, y también las que eran reinas o que tenían alguna cuestión política. En la Edad Media vemos, por ejemplo, a las beguinas, que ellas eran luchadoras sociales y eran innovadoras en educación y enseñanza de la fe. Una mujer como Hildegarda de Bingen, su teología hace un paralelismo entre la debilidad de la mujer como una mujer más frágil, pero hace un paralelo con la debilidad de Jesucristo. Juliana de Norwich, de las primeras mujeres que empieza a ver imágenes maternas de Dios, no a Dios femenino ni mucho menos, pero sí como Dios también se manifiesta como la gallina que cuida de sus polluelos, como de pronto estas imágenes más maternas de Dios que no son malas, y porque nos llevan a ver a un Dios más tierno y sensible, que también era necesario. Vemos a Catalina de Siena, que era una doctora de la iglesia. Ella logra que el papa, históricamente había 2 papas, uno en Roma y uno en Francia, y entonces ella hace que eso se resuelva a través de la teología y de la invitación que ella tuvo. Los retos en la Edad Media, hermanos, que siguen afectando, si usted vio el panel, grandes teólogos como lo que es Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, que de ahí surge mucha teología de nosotros, mucho pensamiento cristiano. Ellos estaban influenciados por Aristóteles y Sócrates. Aristóteles y Sócrates eran muy buenos, sin embargo, el concepto de la mujer no era tan bueno. Ellos decían que, bueno, para empezar, la mujer fue tentada y ella fue la que la regó y nosotras fuimos las que echamos a perder todo. Aristóteles decía que el hombre es principio y fin de la mujer, y que Aristóteles también decía que éramos algo como defectuoso y éramos un hombre frustrado, incluso menciona. Entonces, el hombre era un ser ejemplar y a partir de él se interpretaba todo. Y entonces mucha de nuestra teología, a partir de estas ideas filosóficas que permeaban en el siglo XV, creció Agustín de Hipona, crecieron varios teólogos donde así se nos enseñó y así dice. 2000 años después seguimos, 1500, 1000 años después seguimos luchando con estas ideas y no regresamos, repito. Por eso es importante ver la idea original que existía en el Génesis 1. Siguiente, por favor. Otros ejemplos de mujeres en la Reforma, buenísimas, que tampoco conocemos. Si decimos Reforma, pensamos nomás en Lutero y Calvino. Es todo lo que pensamos. Y no hemos visto, híjole, todo lo que estas mujeres hicieron. Muchas eran reinas, otras eran monjas, sin embargo, hicieron gran cantidad de cosas para que las cosas pudieran ser realizadas en el tiempo de la Reforma.
gente como Lutero o Calvino, a pesar de que los admiramos y respetamos todo, eran también hombres que todavía traían estos conceptos cerrados. Por ejemplo, Lutero mencionaba que el principal trabajo de la mujer era tener hijos, y Calvino mencionaba una superioridad intelectual de parte del hombre. Entonces traían esto, pero Dios, lo que quiero que vean en esta plática, cómo Dios siempre en la historia, a pesar de que se ha tratado de callar la voz de la mujer o el trabajo de la mujer, siempre ha estado ahí. La mujer siempre ha desarrollado ministerio, la mujer siempre ha tenido algo que decir, una reflexión, una experiencia, siempre ha estado. Y la Reforma es un gran ejemplo también. Y ahora vamos a la Iglesia Metodista. Ya voy a acabar. Bueno, sí, ya voy a acabar. Las mujeres de Inglaterra, en el tiempo de Juan Wesley, eran mujeres que participaban en recolección de cosechas, cuidado de ganado, los huertos estaban a su cargo, y entonces el discurso de Wesley surge en medio de explotación de mujeres y niños en este contexto de revolución industrial. Y por tanto, Wesley en sus meditaciones entiende que son iguales. Wesley dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes, es decir, apóstoles, mujeres, la madre y los hermanos de Jesús. Y en los inicios de la Iglesia Metodista, las clases, las bandas y sociedades no tenían distinción de personas. Y una de las frases que dice Juan Wesley es: ¿con qué argumento prueban ustedes que las mujeres no son naturalmente tan libres como los hombres? Si lo son, ¿por qué no tienen el derecho, como lo tenemos nosotros, de elegir a sus propios gobernantes? No podían votar. ¿Quién puede tener algún poder sobre criaturas libres, racionales, sino por su propio consentimiento? ¿No son libres por naturaleza, así como nosotros? ¿No son criaturas racionales? O sea, la lógica que hoy tú y yo tenemos de mujer en el 2023, Juan Wesley la estaba teniendo en los años 1700 y era como demasiado innovador para ellos. Y muy probablemente la influencia fue su gran madre, Susana Wesley. En la pareja de los Wesley, quien predomina en el sentido de sabiduría, de ejercicio de liderazgo, de certeza en muchas cosas, fue la madre, Susana Wesley. Y Juan Wesley tiene una preocupación importante por la educación de las mujeres, y también llamó al ministerio y las apoyó en el desempeño del mismo. No fue tan fácil, no tenemos el tiempo, pero fue complicado que ellas se ordenaran como mujeres. De hecho, tiene poco que realmente la ordenación existe, sin embargo, hubo estos inicios. En la Iglesia Metodista el lenguaje era sencillo, bueno, en las bandas y en el inicio, el lenguaje era sencillo, ellas tenían libertad para expresar su fe. Como el énfasis era la experiencia, las mujeres podían hablar de su testimonio. Ellas eran verdadero fruto de la fe viva. Y además, además de las reuniones de clases, las primeras metodistas servían en la educación, en las visitas, en el apoyo a la infraestructura, en la organización de grupos, en la constante campaña y predicación. Siguiente, por favor. Algunas iniciadoras fueron como Mary Bosanquet, que ella tuvo una amistad con Juan Wesley, y Wesley apoyó esfuerzos pastorales y incluían una variedad de roles: líder de clase, visitadora de enfermos, exhortadora y predicadora. Y también está Sarah Ryan, que su preocupación fue misional por los pobres y los marginados. Siguiente, por favor. Y en el siglo XIX, parte de la Iglesia Metodista, hermanos, mujeres de la Iglesia Metodista, y esto me emociona mucho, se organizaron para los derechos de iguales en todos los ámbitos, por el voto femenino, ligas anticonsumo de alcohol, capacitación de mujeres para participar de la vida pública, apoyo buscando lograr libertad de las mujeres oprimidas,
que las mujeres metodistas pudieran ser delegadas para las asambleas generales y por la ordenación, para el ejercicio sacerdotal de las mujeres. Esto lo hacían las mujeres y eran varias de sus luchas a principios del siglo XIX, lo cual muchas cosas hoy usted y yo disfrutamos. Y damos gracias a Dios por ellas que alzaron su voz y que seguramente tuvieron que picar piedra y las tacharon de muchas cosas, pero ahí estaban. Hubo presencia de casi 60% de mujeres en el nacer del movimiento metodista y al día de hoy tenemos un gran trabajo y la oportunidad de ordenación pastoral. Siguiente, por favor. La iglesia hoy, a 150 años, bueno, hay varios ejemplos. Siguiente, están obreras del Señor como la señorita Wilson, Maclovia Garza Flores, María de Flaustro, Soledad Silva, creo que así se llama la femenil de la Trinidad, que fue directora del Colegio Palmore. Algunas son escritoras de lo que nosotros conocemos ahorita de las femeniles, iniciadoras de la Sociedad Metodista. Había una, ahorita busco el nombre, que era como la mujer que iba por todos los chicos del Palmore y los ponía a estudiar. Está Soledad Romero, que fue una misionera en Costa Rica. Y también vemos, y aquí hay testimonio en la Escuela de Diaconisas, que también estuvo, que fue parte del trabajo esencial de las mujeres en los 1900, en el siglo XIX. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya les hablé un poquito de, algunas eran educadoras y otras estaban en el área pastoral. Hermanos, el interés de esta plática muy rápida es que usted y yo podamos ver que la mujer siempre ha estado, que Dios siempre le ha dado una voz y que el Espíritu Santo ha habitado en las mujeres para desarrollar ministerio, para desarrollar igualdad, que la mujer tiene la capacidad de servir a Dios de una manera hermosa y maravillosa y Dios le ha respaldado y Dios ha estado ahí. Tristemente, al ser la mujer invisible, ¿qué ha pasado? Pues justamente lo que a veces vemos y que no nos parece correcto, ese intento de que de la mujer o esa lucha de la mujer por ser vista, porque se den cuenta que la mujer siempre lo ha hecho, que la mujer está presente, que la mujer puede, que la mujer es capaz, porque Dios ha puesto a su Espíritu Santo con ellas. Antes de seguir, quiero poner un video. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastora Raquel Balbuena Osorio. Hola, mi nombre es Cindy Gerardo, soy ministro de culto de la Conferencia Anual Oriental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo ya 28 años de ser pastora, algunos años como pastor laico y después como pastor ordenado. Y en estos 28 años de servicio ministerial el Señor ha caminado conmigo, sin lugar a duda. El que me llamó ha seguido presente en donde me ha tocado pastorear y también desempeñar diferentes cargos. Dentro de la Iglesia Metodista también tenemos el privilegio de poder ocupar cargos como algunas comisiones. He ocupado también por la gracia de Dios el puesto de superintendencia y también el obispado, que por la gracia del Señor me ha permitido también desempeñar. Sinceramente, creo que hay una parte muy restauradora que en lo personal Dios ha usado mi género para traer a la iglesia. Hay algo, no sé cómo explicarlo, pero te permite ser más empática, más sensible a la necesidad, sin negar que el género masculino también lo porta, pero como mujer hay una oportunidad
de entrarnos fácilmente a las necesidades. Y eso ayuda porque no hay una lucha ni una resistencia y una fluidez en externar la necesidad, de atenderla y de tener el corazón para abrazar esa necesidad. Que no se les dan las mismas oportunidades. En el caso, por ejemplo, de estar casada con otro pastor, pues no hay margen de oportunidad igual. Es muy limitada, es muy restringida, es muy etiquetada la figura. Por default se determina que funges como esposa de pastor ahora. Cuando hay un llamado y hay una visión y hay un liderazgo que también pues está ahí, ¿verdad? Y no se puede quitar como un accesorio u omitir. No es algo que se duerma, se ponga en reposo. Entonces esas cosas pues afectan mucho, ¿verdad? Para honrar y validar el ministerio de la mujer. Bueno, los retos se presentan desde el momento en que se hace una diferencia entre el liderazgo del hombre y el liderazgo de la mujer. Y la iglesia supera estos retos cuando prevalece en las decisiones la palabra de Dios, por lo que encontramos que Dios da el valor a aquella mujer que sabe obedecer, que sabe ser valiente y que se decide a cumplir el propósito de Dios para su vida. Termino solamente agradeciendo a Dios con una profunda gratitud para con Dios por la misericordia que ha tenido para conmigo, por el respaldo que me ha dado, por su cobertura permanente, por su bendición constante para mí, para quienes dependen de mí y para mi familia. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Quiero terminar este espacio, hermanos, de reflexión, de mensaje, tratando de hacer ver que la mujer ha estado llena del Espíritu Santo y Dios la ha utilizado. Y la mujer ha sido parte de la historia de la redención de una manera hermosa. Somos parte de la historia de la redención y el Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios nos ha llamado a todas de una manera especial. Yo no sé si ustedes se han sentido humilladas, sobajadas, ignoradas, si han sentido que su posición es menor a la de su esposo. Hermano, yo no vengo a un sistema de empoderamiento y decir somos mayores, no. Yo lo que quiero es que ustedes vean cómo Dios diseñó de una manera preciosa a la mujer. Y Dios siempre ha reconocido y ha sido parte de la historia de la redención usándonos, usando a las mujeres. Y hoy no va a ser la excepción. Seamos amas de casa, seamos mujeres trabajadoras, seamos mujeres que ya hemos recorrido muchísimos años y estamos ya empezando a vivir la senectud. Dios ha derramado su Espíritu Santo a cada mujer, desarrollando en ella las capacidades porque somos hechas a su imagen. Y el anhelo que entiendo de todo esto es que podamos ver cómo Dios usa de una manera extraordinaria, igualmente extraordinaria, a una mujer que a un hombre. Y que Dios la ha dotado de dones y talentos igual. Y que Dios puede usar de la misma manera y de una manera asombrosa en el lugar en el que estés. Y por eso quisiera pedirle, somos un montón, pero vamos a pasar. Quiero pedir a las mujeres que oremos y que pidamos a Dios que nos use y que nos permita ver lo que Él ha puesto en nosotras y que nos permita desarrollarlo
y desenvolverlo y ponerlo en sus manos. Así que quiero pedir a las mujeres que pasemos para cerrar este espacio y pedirle a Dios, Dios, mira, esto soy, estas son mis capacidades, estas son mis posibilidades, aquí estoy.